¿Clásico o barroco? ¿Perverso o conservador? ¿Planeado ¿O sorpresivo? sencillo ¿O complicado? rápido? ¿O pausado? El sexo Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. Cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nos encanta que estén otra vez con nosotros, como cada semana aquí en Cóncavo y con Sexo. Yo soy Ingrid Madrigal y el tema de hoy me llama muchísimo la atención. No saben cómo estuve buscando esta entrevista, porque el día de hoy vamos a hablar de la biodescodificación y la sexualidad. Y para ello invitamos a Cris Rodríguez. Ella es biodescodificadora transgeneracional y coach de vida certificada. Cris, bienvenidísima. Gracias, querida Ingrid. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, qué interesante el tema del sexo y la biodescodificación. Para empezar, me gustaría que le dijeras al auditorio de qué va la biodescodificación, Claro. porque mucha gente a lo mejor no se imagina qué es. Claro que sí. Mira, esta técnica ayuda a estudiar los programas negativos heredados del árbol genealógico. Y cuando estamos hablando de sexo, imagínate lo que hay de tabúes en el tema de la familia y el sexo. O sea, nunca nos hablaron de eso. Nunca Sí, ¿no? nos dijeron qué era. Al contrario, era algo pecaminoso, vergonzoso. Y entonces, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres crecieron con creencias? La biodescodificación te ayuda a identificar creencias, emociones respecto a una situación que varios miembros del clan han repetido. Claro. Y es interesante porque esas creencias a veces tienen un impacto en la salud, por ejemplo, en el comportamiento, por ejemplo, porque algo te da ansiedad o porque algo te da miedo. Y ahí se puede encontrar la respuesta, en estas lealtades, en estas creencias. La biodescodificación te ayuda a identificar repetición de patrones, te ayuda a identificar estilos de vida, personalidad y, bueno, pues muchas cosas que no se resolvieron en el clan, en los ancestros, se vienen repitiendo en los descendientes. Y es muy importante que sepan que lo crean o no, en el ADN está. ¿Nos puedes poner un ejemplo? O sea, como para que, a lo mejor algo que tú hayas visto, que hayas estudiado, como para comprender con claridad de qué nos estamos refiriendo. Claro, no solamente lo he estudiado, lo he vivido. Sí. La repetición de patrones nos pueden llevar, por decir, a un ejemplo, al tema de infidelidades en las parejas. O situación civil, si están casados o están divorciados, o hay muchos divorcios en las familias. O mamás solteras. O origen de enfermedades, ¿no? Todas las mujeres tienen problemas en la matriz. Todo eso es una representación de un conflicto en la familia que no ha sido resuelto. Y cuando muchos miembros de una familia lo repiten, es porque el origen de un conflicto no ha sido resuelto. Y aquí te puedo poner un ejemplo de un papá que no estuvo presente a la hora del nacimiento, que le prometió a la mamá una situación de apoyo y a la mera hora la deja y se va con otra. Eso va generando un conflicto emocional de abandono, de traición, de rechazo, que por supuesto la mamá transmitió en cordón umbilical al bebé, y que ese bebé al crecer se alimentó pues de la tristeza, del rencor de la mamá hacia el papá, y va a representar un estilo y una personalidad de la mujer que va a tener un rechazo hacia los hombres y que no va a disfrutar ni siquiera sus relaciones sexuales o su relación de pareja porque no va a confiar en ellos. Ajá. O va a ser muy celosa, por ejemplo. O va a ser muy celosa, o va a ser muy insegura y va a traer conflictos con la pareja. Entonces, si la mamá y papá tuvieron conflictos, la tendencia es que esa hija tenga conflictos con la pareja. Y si ella no resuelve, pues los nietos y así sucesivamente hasta que alguien del clan identifique la problemática y pueda resolverlo desde la raíz, que es sanar el conflicto emocional. Fíjate, qué interesante porque normalmente uno piensa en los conflictos que son míos, ¿no? Si acaso en los conflictos que son o que tengo con mis padres, ¿no? O sea, presentes, ausentes o así. Pero no te imaginas que un conflicto puede venir de los abuelos o de los bisabuelos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de las familias, por ejemplo, que vivieron la revolución y se robaron a la muchacha y, Ándale. o sea, y dices, bueno, ¿por qué yo tengo tanto miedo de ciertas cosas? Pues porque vengo arrastrando. Así es. Fíjate que es bien interesante cómo a veces los abuelos o las abuelas tienen lealtades con los descendientes y no los conocieron. Exacto. El simple hecho de nacer en la misma fecha,
portar el mismo nombre. Tiene un paquete que se transfiere al descendiente. Pero además, si lo crió la abuela, aunque no le haya platicado la historia al nieto, va a tener ese nieto una lealtad con esa abuela. Ajá. Y va a poder repetir esas situaciones. Sí. ¿Ok? Sí. Pues creo que de ahí ya vamos partiendo porque a veces no sabemos de dónde vienen nuestros miedos. Dicen, pues a lo mejor yo, ¿por qué le he de tener miedo a la sexualidad si en mi casa ni se hablaba de eso? O sea, ni para bien ni para mal. Entonces no debería de darme miedo, pero podemos ir buscando. ¿Cómo de alguna manera puede impactar este tipo de terapia, pues, ¿Cómo ayudaría? cómo ayudaría a descubrir? O sea, a lo mejor yo tengo algo que no encuentro cómo quitármelo, cómo sacudírmelo, cómo sanarlo, cómo resolverlo. Claro. Bueno, antes que nada, identificar el patrón de repetición en tu vida. ¿Qué haces con las relaciones de los hombres? Vamos a pensar, o el hombre con la mujer. Identificar la relación que llevas con la persona, aceptar que tienes una situación que resolver y pedir ayuda. La biodescodificación ayuda enormemente a poder trabajar el origen desde la concepción, gestación y nacimiento. Y a partir de ahí revisar cómo ha vivido este adulto, bajo qué circunstancias, para poder identificar y empezar a desmantelar, deshabilitar estos programas negativos y poder meter un programa, por supuesto, que ayude a reconfigurar la mente subconsciente, a trabajar con el ADN y cambiar esos hábitos que lo lleven al bienestar físico, mental, emocional y sobre todo el tema de las enfermedades, porque si hay personas que están presentando ya una sintomatología sutil respecto a una problemática de pareja y lo ven como algo ajeno, como algo externo, pero realmente el cuerpo está hablando sobre algo que no se siente cómodo. Entonces, esta técnica te ayuda a sanar la salud, te ayuda a mejorar tus estilos de vida, a levantar tu autoestima, te ayuda, por supuesto, a mejorar tu relación con tu familia, porque se abren muchas cosas y se perdonan y se acomodan los roles, porque a veces las mamás terminan siendo las hijas las mamás, y todo eso también genera un desequilibrio en la familia. Entonces, tiene muchísimos beneficios, Ingrid. La sexualidad es un aspecto fundamental de quienes somos. Al fortalecer nuestra autoestima y transformar nuestras creencias inconscientes a través de la biodescodificación, podemos liberarnos de las limitaciones que nos impiden vivir en plenitud, expresando nuestra sexualidad de manera libre y auténtica. La eyaculación precoz es un problema que puede ser más que físico. A menudo está enraizado en conflictos emocionales y patrones heredados que afectan tu vida sexual. La biodescodificación puede ofrecer herramientas para explorar y sanar estos conflictos, permitiéndote dejar atrás la vergüenza y el dolor y comenzar a disfrutar plenamente de tu sexualidad y relaciones. Toda esta conversación me ha llevado a pensar mucho en esta parte de el cuerpo grita lo que los sentimientos, lo que la boca lo que no entendemos, lo que la mente no procesa. Cuéntanos un poquito en la sexualidad. Tú qué has visto, como dices, lo has vivido en tus pacientes, lo has visto con las personas a las que has ayudado a lo largo de estos años. Uh-huh. Mira, el tipo de enfermedades que se generan a través de problemas sexuales, una puede ser problemas en la matriz, uh-huh, o en las mujeres, y en los hombres problemas de próstata. Uh-huh. Otro de los temas, el cáncer. Uh-huh. Esto es bien interesante, el cáncer. El cáncer es ira y resentimiento. Uh-huh. El tema de problemas en los órganos sexuales tiene que ver con autoestima, con sentirse buenos padres o buenas madres, o suficientemente mujer o suficientemente hombre. A veces si los desplazaron, no los incluyeron, eran desempoderados, van a tener esos hombres problemas de próstata. Y la mujer, si nunca fue vista por el hombre, no tomada en cuenta, la tendencia es que pueda tener situaciones en la matriz. Entonces, enfermedades como los genitales, como también temas de cáncer, diabetes. Fíjate qué interesante el diabetes, que es la tristeza y la amargura.
Sí, Y México está en los primeros lugares en esa enfermedad a nivel mundial, ¿no? sí. La, Es la obesidad también. la hipertensión. La hipertensión, la depresión. Ujú. Sí, es interesante. Y regresando al tema de los hijos, o sea, Ujú. yo creo que muchas veces tenemos la idea de que los hijos en el vientre, no, hombre, viven súper bien, nada les afecta, nada les duele, nada, pero sí un poco de toda esta situación de la herencia, decías, del ADN, ¿cómo Ujú. funciona esto? Como para tener El un poco más de ADN panorama. Ujú. tiene células y las células tienen memoria y las memorias tienen información. Ujú. Y esa información se repite y se va guardando como una biblioteca viviente que acumula acontecimientos y esos acontecimientos se manifiestan en formas de pensamiento, en reacciones, en conductas, en estilos de vida, en ámbitos familiares. Entonces, aquí es muy interesante porque el ADN se puede modificar. El ADN es mutable. Científicamente, y pongo un ejemplo, el doctor Hammer de la medicina germánica, como el doctor Claudio Bouvier o Eric Fletcher, grandes investigadores, a través de la modificación del ADN celular, cambiaban estilos de vida de un enfermo a cómo estaba viviendo y cómo se ponía con esas cuestiones, esos activadores, y cambiaban su ambiente de una manera más tranquila, más armoniosa, con música, con menos estrés, más tranquilidad, más amor, y el paciente presentaba mejoras. Entonces, por supuesto que el ADN celular, molecular, atómico, se alimenta de lo que vive el ser humano. Todo lo que entra por los sentidos, Ingrid. Ujú. Lo que se habla, lo que ve, lo que piensa, influye en su ADN. Entonces, en estos momentos es muy interesante, Ingrid, que nosotros como mamás o incluso muchos chavos que quieren hacer una mejora en su vida, empezar a buscar ambientes sanos, relaciones sanas y empezar a quitar estas cuestiones tóxicas que han normalizado como parte de un estilo de vida. Ahí es donde va a radicar el cambio y vamos a poder generar descendientes con mejores estilos mentales, conductas, comportamientos y va a bajar muchísimo el nivel de las enfermedades. Claro, es esta parte que en algunos casos se habla como sanar al linaje familiar. Así Y aquí esta parte del linaje es algo que no vemos mucho porque ya no, a lo mejor nuestras sociedades ya no tienen tanto peso, los ancestros, ¿no? Las tradiciones familiares o cosas de este tipo, eh, pero y además se han perdido muchos de esos secretos familiares, ¿no? Que antes pues eran como más tangibles, ¿no es cierto? Así es. Pero al final es un aspecto que impacta como al temperamento de las familias o a los estilos de desarrollo y del tipo de relaciones que van gestando, digamos. Así es. Fíjate que aquí es muy interesante porque bien dijiste de los secretos de familia. Hay muchas cosas que los descendientes no saben. Ujú. Pero cuando alguien del clan decide cambiar y vivir una vida diferente, se empieza a abrir la información y se empiezan a enterar de cosas, no con el afán del chisme, sino con es algo bien interesante porque empiezan a tener sueños, empiezan a aparecer cartas, empieza a aparecer información que el árbol, como si lo mostrara, para que se empiecen a hacer esos trabajos personales. Y a veces, aunque no se supiera nada, se puede hacer a través de la biodescodificación o la constelación, a través de estas técnicas de reprogramación, todo lo que es el acomodo de los miembros del clan y la sanación y liberación de programas negativos. Sí, eso está padrísimo. Alguien nos dijo, es que, ¿cómo fue tu papá? No, yo no tuve. No, sí Ajá. tuviste uno. O sea, que no lo Claro. conocieras o que no convivieras con él, es diferente. Así Pero incluso es. aunque tengas un padre ausente, esa parte de la herencia, del linaje, del ADN, de la emoción, ¿no? Así es. También toca. E impacta. Y además algo bien importante a todos los que nos ven y nos escuchan, papá y mamá, que fueron quienes te dieron la vida, cuando tú estás bien con ellos y sanas la relación, la situación como haya sido, tu vida cambia. Fíjate qué interesante, el papá es el éxito, Ajá. es la provisión, es el dinero. Ah, Y muchas mujeres o muchos hombres dicen, no, yo no quiero saber del papá. Y ahí donde te puedes dar cuenta de cómo están sus finanzas, cómo está la parte económica. Y la mamá es la parte del valor, de la tenacidad, esa parte del querer lograr, la que crea, la creativa.
Ajá. Mujeres que no quieren, o hombres que no quieren tener relación con las mamás, pues no van a tener ideas, no van a generar proyectos que se consoliden. Entonces es muy importante sanarlos. Y cuando tú estudias más esta parte, realmente te vuelves más consciente y cambias esa resistencia a sanar. De verdad, el más beneficiado es el paciente cuando decide soltar sus limitantes y sus cadenas que lo atan a la negación de cambiar, porque créeme que te cambia la vida. La biodescodificación puede ayudar a descubrir el origen de las inseguridades y miedos que pueden estar afectando la sexualidad. Al desaprender creencias limitantes, se puede reprogramar la mente para adoptar una visión más positiva de la sexualidad. La biodescodificación puede ser útil para tratar problemas sexuales como la frigidez o la anorgasmia, que pueden estar relacionados al miedo a perder el control o a ser invadido, o con creencias irracionales sobre la pareja, creencias de no merecer, experimentar placer o con conflictos emocionales. Sin duda, de lo que nos gusta mucho aquí es de ver con nuevos ojos y pues las situaciones que vivimos, ¿no? Porque de pronto nos encerramos mucho en conceptos que venimos arrastrando, en ideas que nos comentaron, en cosas que aprendemos a través de los medios, a lo mejor no de una manera lineal, pero sí implícita en los mensajes. Y creo que es importante aquí saber hasta qué punto o cómo se trabaja con esta parte del, o sea, significa que se trabaja con el subconsciente, significa que, o sea, que se necesita esta información. Ya dijiste un poco tú de las constelaciones y de cómo ir acomodando, pero a lo mejor mucha gente dirá, yo no quiero ir a preguntarle a mi papá, qué pasó, o por qué ya nunca regresó a la casa, Ajá. o por qué nos dejó. Y es ese miedo también, un poco a reconectar, un poco a conocer la verdad y un poco a meterte a donde has querido huir toda la vida. Así es. No necesitas en la biodescodificación o en la constelación tener que ir con papá y mamá de frente, sino es una técnica en donde tú puedes trabajar a distancia y puedes hacerlo con representantes, en el caso de la constelación, donde tú pones eliges personas que representan a tus miembros del clan, y en la biodescodificación hay muchos videos que te llevan a trabajar a través de fotos, de imágenes, que representen la situación o representen a los involucrados para sanar la cuestión. Aquí lo más interesante para sanar es abrirte y dejar esa resistencia a la transformación. Porque el odio, el resentimiento, el orgullo son de las 3 cadenas y candados que no te permiten sanar con ninguna terapia. Repítelo. El orgullo, el miedo, el enojo, Ajá. no te ayudan. Okay. Lo que te ayuda es la apertura, tener humildad de aceptar, porque además es bien interesante, Ingrid. Cambias si odiabas, a veces te vuelves compasivo cuando sabes de la historia. Uh-huh. Y cuando eres mamá y papá y te pones en el lugar, dices, híjoles. Sí, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, juzgamos muchos de hijos y ahora que somos papás dices, híjoles, ¿no? Sí, Te cambia el sí, concepto. es muy difícil cuando eres solo hijo, ¿no? Claro, entonces abrirte a la conciencia y a la apertura, que el más beneficiado eres tú. Y si tienes hijos, si tú te sanes y eres flexible, adaptable, eres humilde y abres esa conciencia y esa parte de perdonar y liberar, híjoles, es maravilloso. Te quitas unas cargas. Claro. Que dirías, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? Claro. Platícanos, no sé si tengas algún caso, digo, obviamente sin decir nombres, o sea, pero algo que te haya impactado de el resultado de esto, que digas, no, esta persona tenía este problema, bueno, o una persona tenía un problema de este tipo y cómo cambió su vida. Porque eso es bien importante, porque la gente de pronto dice, no, o sea, no lo creen. Es identificar un poco tu potencial en esas historias de éxito. Pues que mira, traen. qué mejor historia que la mía. Ahí Sí. te voy. Yo voy a platicar mi testimonio porque yo empecé, yo soy empresaria y me volví terapeuta a través de mi desarrollo personal, mi deseo de cambiar mi vida familiar. Y a mí me diagnosticaron que no podía tener hijos, que tenía fibrosis quística.
3 operaciones de quistes, de pólipos en la matriz y me decían que no podía tener hijos. Yo llevaba una relación mala con mi mamá. Y bueno, pasa que yo empiezo a sanar a mi mamá. Mi mamá estaba en una enfermedad terminal y pues no había de otra más que tener que sanar. Claro. Sanar porque yo le elegía. Yo decía, no me quiero ir con el pendiente de que mamá se muera. Y hice un trabajo profundo de sanación con mi madre. Después de 14 años, Ingrid, salí embarazada 1 año antes que ella muriera. Pero fue un trabajo enorme. Tenía endometriosis, me decían que no podía tener bebés. Sí, sí. Y salí embarazada cuando yo perdoné a mi mamá, cuando mi mamá me perdonó, cuando nos reconciliamos y limpiamos todas esas asperezas y esas creencias que una tenía de la otra, y fue liberador para ella y para mí. Mi mamá tuvo la fortuna de 2 meses antes de fallecer de ver a mi hija nacer. Por eso yo les digo, esta es mi bandera, no es un tema de que te pueda platicar solo testimonios de muchas personas, yo lo he vivido. Y cuando te abres a la sanación, liberas. Te liberas, liberas a los descendientes y liberas a los que ya no están. Claro, o sea, ya tu hija ya tuvo otro punto de partida. Así es, ¿no? Y ahora tiene 13 años mi vida. Fue un milagro, me dijo el doctor, no sabemos qué pasó, y yo dentro de mí dije, yo sí sé qué pasó. Sí. Sí, es algo bien impresionante porque al final somos energía, ¿no? Así También. es, Y esas energías negativas, pues son barreras, así ¿no? es. Son contaminantes, son químicos que pues envenenan el cuerpo, ¿no? Y el alma, y envenenan y dejan un legado que a veces no le da la posibilidad a los descendientes de vivir, y yo les diría, por favor, cambiemos la historia, ábranse. Yo digo, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es padres y madres equilibrados. Sanarnos, porque es lo mejor que podemos hacer. Sí. Pues ya ven por qué tenía muchas ganas de que viniera Cris. Yo espero que les haya servido, que les dé un camino diferente, a lo mejor para resolver el problema que tienen. Pero ¿dónde te pueden encontrar, Cris? Mira, me pueden encontrar en redes sociales, estoy como Cris Rodríguez en Facebook, en YouTube. Me pueden encontrar los martes en nuestro programa de salud holística en Guau Televisión Digital TV, en YouTube. Los lunes en Mujer FM Radio en Conexión Evolutiva en Facebook. Y bueno, estamos constantemente dando conferencias. Tenemos nuestro próximo Constelación el 2 de marzo. Quienes quieran ir nos pueden encontrar en el 5626-718815, 5626-718815, y escribirnos, y tenemos constantemente cursos, talleres y nuestra constelación o biodescodificación grupal. Tenemos círculos de mujeres, o sea, no sabes, tenemos muchas cosas. Muchas cosas. La verdad es que está muy padre, un approach, ¿no? Un acercamiento diferente, y a lo mejor pues va uno relajando, se va encontrándose uno a sí mismo, y cuando uno se encuentra a sí mismo, la sexualidad es más rica, la vida de pareja es más sabrosa, hay menos preocupaciones, y eso es lo que queremos aquí en Cóncavo y con Sexo. Muchísimas gracias, Ingrid, Cris. muchas gracias. Gracias de verdad por venir hasta acá a platicar con nosotros. Bendiciones a todos. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Antes de irnos, también queremos agradecer a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado a esta emisión de Cóncavo y con Sexo. Los pueden encontrar en Instagram como Loyalty by Ivonne y en Facebook como Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela. Les agradecemos mucho y los esperamos aquí mismo la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.